vez más, hermanos, gracias a Dios por la vida. Gracias también porque podemos congregarnos con toda libertad, siguiendo los protocolos necesarios, pero especialmente espero que para cada uno de nosotros, nuestros familiares, nuestros seres queridos, hermanos vía Zoom que nos acompañen, que esta temporada de Navidad sea de bendición, de felicidad, de celebración de nuestra fe. Esta mañana se ha encendido la primera vela como símbolo de lo que significa el Adviento. A esa primera vela, se le llama la vela de la esperanza. La palabra esperanza es una palabra clave en la fe cristiana. La Biblia, de principio a fin, desde Génesis hasta el mismo capítulo 22 del Apocalipsis, nos hablan que en Dios debemos tener nuestra confianza, nuestra esperanza para poder llevar adelante pues nuestras vidas. Sí, el motivo de la meditación para esta hora va a ser precisamente compartir lo que la Biblia nos dice con respecto a nuestra esperanza en Dios a través de Jesucristo. La palabra esperanza, hermanos, cuando la consideramos en el contexto de nuestra cultura, la palabra esperanza es un deseo. Es decir, ojalá que pase esto. Espero que logre tal o cual objetivo. Vamos a suponer un grupo de personas que van a iniciar una carrera, un juego en cualquier área del deporte, están esperando poder ganar. La palabra esperanza tiene que ver con nosotros cuando vamos al médico, cuando tenemos que pasar por alguna cirugía y esperamos humanamente que los resultados puedan ser favorables. Muchos otros ejemplos pudiéramos compartir de lo que pensamos, la manera como usamos la palabra esperanza. Pero en la Biblia tiene un sentido diferente. No es solamente un deseo de algo que confiamos pueda suceder. La palabra esperanza en la Biblia, más que un deseo, es una convicción. Es algo, sí, que esperamos suceda porque tenemos la certeza de que así va a acontecer. Cuando hablamos, por ejemplo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la convicción, la esperanza de que esto así va a suceder y que va a ser para bendición de cada uno. La palabra esperanza, pues, tiene diferentes significados dependiendo del círculo en donde estamos cuando la compartimos. Y en esta mañana quisiera, pues, brevemente, a base de los pasajes que hemos leído, decir, celebrar, compartir el significado de esta palabra esperanza. A esta temporada del año, en el calendario cristiano, se le llama la temporada del Adviento. Es una de las más bonitas en todo el año. Tenemos varias temporadas. La temporada en que celebramos el ministerio de Cristo, su muerte y su resurrección. Temporada de Semana Santa. Tenemos aquí en nuestro país el Día de Acción de Gracias, que hace apenas unos días celebrábamos, otra temporada especial en un contexto de familias. Ahora estamos iniciando quizá la temporada más larga, porque no es de un día o de una semana. El Adviento es una temporada de 4 semanas. Por eso hay 4 velas en la parte central de esta corona llamada de Adviento. Son 4 semanas en que estamos celebrando diferentes motivos. Y al centro, por supuesto, la quinta vela, que la encenderemos
el mero día de la Navidad para celebrar el nacimiento de Jesús, la luz del mundo para cada uno. ¿Qué es el Adviento? Un tiempo especial, una vez por año, durante el mes de diciembre, en que como familias, como iglesias, celebramos nuestra fe y al mismo tiempo le decimos a Dios gracias por el regalo que tú nos hiciste en Jesucristo. Esperamos pues que pensamientos como estos estén en nuestra mente, en nuestro corazón durante toda esta temporada que estamos ya iniciando hoy y que concluye hasta el 24 de diciembre. Adviento, un tiempo de espera. Recuerdo con mucha satisfacción en mis años de adolescente, allá en Monterrey, Nuevo León, se celebraban, como también aquí en muchas partes en aquel tiempo, en la iglesia, se celebraban campamentos. Si usted era joven, si era intermedio, se preparaba con anticipación. ¿Por qué? Porque iba a llegar un día en el que se iba a juntar con otros jóvenes de otras iglesias, de otras ciudades. Yo recuerdo en particular, ya estando en Monterrey, a la edad de 15, 16 años, viviendo allá con mis papás. Papá era pastor de la iglesia El Buen Pastor, allá en Monterrey. El caso es que esperábamos con anticipación que llegara el verano. ¿Por qué? Porque en cierto fin de semana íbamos a reunirnos en un lugar por ahí afuera de Monterrey, a la altura del río Ramos. Los que conocen el área podrán ubicarse. Íbamos y estábamos 3, 4 días teniendo actividades. El tiempo de espera era algo especial. ¿Por qué? Porque sabíamos que nos íbamos a ver con otras personas a un lugar diferente y lo celebrábamos con anticipación. Llegado el evento del campamento, ya estando reunidos con los demás, había un momento que era súper especial durante estos días. Era que tú, si por primera vez asistías al campamento, tenías que pasar la prueba para que te declararan oficialmente a ti como un campero. ¿En qué consistía la prueba para ser campero? Consistía en que uno de esos días, a las 4 de la mañana, lo recuerdo, quizá primera vez que yo abría los ojos en mi vida, a las 4 de la mañana, te levantaban, sonaban una campana y todo el mundo se tenía que arreglar porque empezaba la prueba. ¿En qué consistía la prueba? 4 de la mañana, en medio de la oscuridad, nos llevaban como grupo, aquellos que íbamos a ser camperos, y desde allí nos daban un reflector y teníamos que caminar aproximadamente un cuarto de milla, 6, 7 minutos de caminata. Pero en la noche, en la oscuridad, empezábamos a la orilla del río Ramos y de ahí íbamos subiendo poco a poco, un cuarto de milla, hasta que llegábamos a un lugar específico. Bueno, el hecho de estar por primera vez en un evento como este, con un reflector en la mano, representaba un reto. Una vez que te daban tu reflector y empezabas a caminar, a ir subiendo poco a poco, a la distancia oías unos cantos que tú habías oído en la iglesia, pero se oían muy lejanos, como anunciándonos desde aquel lugar hacia donde tú y yo, o tú o yo, teníamos o tenía que llegar. Con lámpara en mano, lo único que nos guiaba era un pequeño resplandor que se veía, porque empezábamos a la orilla del río y teníamos que subir a donde era pues la meta para que te pudieran declarar campero. Agarras tu lámpara, vas caminando paso a paso y de repente oyes un ruido en la maleza. Todo preparado, pero al fin de cuentas querían ver si tenías el valor,
la fe, la confianza para poder pasar esa prueba. Y ahí va el hermano Joel, bueno, con su reflector caminando y de repente un ruido en la maleza. Y no dejaba de, pues de espantarte, aunque sabías que era alguno de los hermanos que lo hacía porque era todo planeado. Seguías tú con tu reflector caminando y de repente oías una voz. No veías a la persona, oías una voz y la voz te decía, he aquí yo estaré contigo, no temas ni desmayes, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Escuchábamos la voz, nos alentábamos, apenas caminábamos un poquito más y otra piedra en el camino. Yo digo piedra, pero ruido entre la maleza que no dejaba pues de causar asombro a tu persona. Y así nos llevaban por un cuarto de milla. Se me hizo larguísimo. Hoy en día un cuarto de milla, pues qué, sobre todo si hay luz. La idea era que tú pudieras, confiando en Dios, seguir en obediencia a las instrucciones para llegar a la meta. Todo esto lo disfrutábamos al máximo. Una vez que llegabas a la meta, te reunías con los demás que ya habían caminado y esperabas a los que venían tras de ti. Mientras tanto, estábamos cantando, estábamos platicando qué te pasó en el camino, qué te dijeron a ti, te quisiste devolver. Y mientras estábamos en esta conversación, empezaba el sol a aparecer, empezaba a amanecer y una vez que amanecía y que todo el mundo había pasado su prueba, nos llevaban a desayunar. Una experiencia única en la vida. Quiero decir que yo pasé por esta experiencia hace 60 años y que aún hoy la puedo ver como si estuviera pasando en este momento. ¿Por qué compartir esa experiencia? Porque eso es Adviento. Adviento es prepararte anticipadamente ante algo que va a acontecer. Adviento es no solo prepararte, sino tener expectación sobre las cosas que vienen. En la Biblia se nos habla del Adviento desde el pasado, el presente y el futuro. Quiero decirles que Adviento es antes de mí y va a ser después de mí. La Biblia habla en diferentes pasajes de su significado y esta mañana celebramos la esperanza. Y quiero compartir en del primer pasaje el siguiente pensamiento. La voz de la esperanza en la profecía. Esta vela encendida nos habla de lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de hace 2500 años atrás, quizás hasta 3000 años. El pueblo judío ya tenía Adviento, ya estaba oyendo la voz de los profetas. El pueblo judío pasaba por tiempos de tribulación difíciles. Sembraban sus cosechas, sembraban sus campos, esperando una cosecha. Y una vez que tenían la cosecha, venían otras gentes, los robaban. Tiempos de dificultad, de grande aflicción, pero había una voz, la voz de los profetas que les decía, esto no va a ser siempre así. Viene un tiempo mejor para el cual debemos prepararnos. Así es como, entre otros, el profeta Isaías hablaba a la gente de su tiempo y les decía, fortalezcan sus manos cansadas, afirmen sus rodillas endebles, esfuércense y no teman. He aquí que Dios mismo vendrá y los salvará. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. En ese lenguaje poético es que los profetas anunciaban un día mejor. Por eso es que el cristiano y en la fe cristiana, mañana siempre va a ser un día mejor.
En el trayecto de aquí a mañana probablemente haya tiempos nublados, probablemente haya dificultades, pero la fe cristiana en el Adviento, que quiere decir esperanza, nos hace pensar y vivir anticipadamente el hecho de que algo mejor está por acontecer. Eso es lo que queremos compartir y lo que debemos celebrar en el mes de diciembre. Isaías lo decía de esta manera: sé que están cansados por el trabajo, sé que están agobiados y parece que lo que viene nos va a causar mucho dolor y vamos a padecer. Sin embargo, la convicción que tenemos como cristianos es que mañana va a ser un día mejor. En eso consiste la esperanza que tenemos. Isaías, para animar a la gente de su tiempo, decía, eso mejor que va a acontecer, habla de una persona que Dios va a enviar para beneficio de todos aquellos que en él quieran creer. Ya esa persona, dice en lenguaje poético, a esa persona se le va a dar la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. ¿Qué significan estas tres palabras? Líbano, el Carmelo y Sarón refiere a montañas que están en Palestina, en la parte norte. Cuando se habla del Líbano, estás hablando de montañas con nieve. Cuando se habla del Líbano, estás hablando de una tierra muy productible. Ahí la gente podía criar sus ganados, sus ovejas. Se habla del Líbano, de árboles frutales en diferentes lugares y en particular se habla del roble, uno de estos árboles que crecen, uno de estos árboles que traen bendición a la gente por el aroma, porque purifican el ambiente, porque ahí se daban los ungüentos que podían usar para frotarse en sus manos, en su cuerpo, cuando tenían dolor. De manera que hablar del Líbano era hablar de un lugar de bendición. Hablar del Carmelo era otra montaña en la parte norte de Palestina. Hablar del Carmelo era hablar de un lugar donde había muchos olivares. Y tú y yo sabemos que de los olivares, del producto del olivo, viene ese aceite que en aquellos tiempos se usaba para cocinar, se usaba para alumbrar, se usaba para quitar dolores musculares, que era pues el Carmelo en la mente de aquella gente un lugar de bendición. Y si hablamos de Sarón, eran regiones donde abundaban las rosas, lugares muy especiales que los judíos del Antiguo Testamento buscaban pues visitar, porque cuando alguien decía vamos al Líbano, vamos al Carmelo, al Sarón, sabían que iban a ir a un lugar lleno de gloria. Bueno, el profeta Isaías habla de Jesús anticipadamente cuando las gentes estaban padeciendo muchas dificultades y dice, no siempre va a ser como es ahora, va a haber tiempo mejor, porque el que viene se le va a dar la gloria del Líbano. La palabra gloria quiere decir lo mejor del Líbano, lo mejor del Carmelo y de Sarón. Y cuando tú lees en el Nuevo Testamento a este respecto, tú ves a un Cristo que como un ungüento tocaba a los enfermos, que como un aceite encendido era bendición para todas las gentes. Ellos lo entendían bien, nosotros tenemos que estudiarlo un poco para poder comprender su lenguaje. La esperanza de ellos estaba en una persona. No era una esperanza en algo, pero una esperanza en alguien. Un agricultor tiene su esperanza en algo que pueda su tierra producir y levantar su cosecha. Un cristiano también lo hace, pero mayormente nuestra esperanza está en Cristo y lo debemos celebrar anticipadamente con un
espíritu pues de expectación. Esta temporada es para que recobremos el aliento, para que afirmemos nuestra fe, para que nuestra convicción sea, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que es una temporada especial. Repito, Adviento es celebración anticipada. Una mamá, o más bien una dama que está próxima a dar luz para ser mamá, vive Adviento. Disfruta anticipadamente, más allá de las dolencias propias, de lo que va a acontecer. Y tiene la convicción de que va a llegar el día para celebrarlo en esta manera. Eso, mis hermanos, es lo que queremos celebrar en esta Navidad, en esta primera vela encendida. Adviento es expectación, es recibir el aliento de Dios y recibir la fortaleza y poder decir, aunque parezca prácticamente imposible, mañana será un día mejor. El segundo pasaje en el Nuevo Testamento viene de Juan Bautista. Juan Bautista, tú y yo sabemos, fue un primo de Jesús. Juan Bautista fue el último de los profetas. Con Juan Bautista termina el Antiguo Testamento y propiamente empieza el Nuevo. Él venía también dando un mensaje de Adviento, pero en este caso el mensaje de Adviento era cuando ya estaba por suceder. ¿Y qué es lo que decía Juan Bautista? Citando a Isaías. Juan Bautista iba por la orilla del río Jordán y por los diversos lugares donde él vivió. Iba diciendo, iba diciendo, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, que lo áspero se allane, porque toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué quieren decir estas palabras? Juan era el precursor, el que venía celebrando anticipadamente el inicio del ministerio de Jesús. Y en este caso, Adviento quiere decir, prepárate, corrige lo que tienes que corregir, de acuerdo al lenguaje usado, enderecen sus sendas, que lo áspero se allane, porque todo mundo va a ver a ese Jesús que habría de nacer en Belén, a ese Jesús que habría de desarrollar pues un ministerio para bendición. Adviento es pues vigilia, es arrepentimiento. Y quiero tocar la palabra arrepentimiento en lo particular, lo hemos compartido ya, para recordar que arrepentirse no quiere decir que en este momento sientas algo y te pongas a llorar y digas por qué pasó y mañana sigue aconteciendo lo mismo. La palabra arrepentimiento en la Biblia, más que con el corazón, tiene que ver con la mente. La palabra arrepentimiento en la Biblia quiere decir una decisión que tú tomas de cambiar de dirección. Quien verdaderamente se arrepiente es aquel que va en una dirección y gira 180 grados para ir en otra. No es una emoción como acostumbramos a hacerlo. Y que mira, está llore y llore, arrepentido, y las cosas siguen igual. Tiene que ver con tu mente. Y Adviento, la esperanza que nosotros tenemos, como decía Juan, es un llamado pues que Dios nos hace desde los evangelios para que nos preparemos. ¿Cómo quieres llegar tú a la Navidad? ¿Cómo quieres llegar y celebrar la Navidad? ¿Quieres llegar igual que como hoy estás? ¿O hay algo que tú o está a tu alcance el poder modificar? Eso es Adviento. Primero, expectación. Recibir el aliento para tener la fuerza, que mis rodillas, que mis manos que están endebles se fortalezcan. Pero también es un tiempo para estar en vigilia,
Vigilia quiere decir en alerta, con la convicción de que con el nacimiento de Cristo pueden venir, pues, tiempos mejores. Y la tercera palabra que voy a compartir con respecto al Adviento y a la esperanza nos viene del apóstol Pedro. Pedro, después de que Cristo vivió, murió, resucitó, Pedro continuó adelante con su ministerio. Y su ministerio no consistió solo en predicar y en enseñar a las gentes, también fue escritor. Dios le inspiró y dejó 2 cartas en lo particular que están en tu Biblia. Ahí al final de la Biblia tú puedes revisar y vas a ver primera de Pedro, segunda de Pedro. El mensaje que él da, en parte, es un mensaje de adviento, es un mensaje de esperanza. En el primer capítulo de su epístola que él compartió con la iglesia, con la gente con quien convivió, dice, y quiero pedir tu atención a esta palabra, dice el apóstol Pedro en su mensaje de adviento, hablando de Dios, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí viene otra vez la palabra. Nos hizo renacer en la conversión para una nueva esperanza, para que tú y yo podamos entender que mañana va a ser un día mejor, que hay algo preparado para ti y para mí, que aunque parece en este momento difícil de lograr o disfrutar, va a llegar. Una esperanza viva. ¿Por qué llamarla esperanza viva? Porque no es un deseo de a ver si pasa. Yo soy de una generación en donde una vez cuando joven yo admiraba mucho a los cantantes. Me gustaba escucharlos, fueran mujeres, fueran varones. Y había una dama que se hizo popular en mi tiempo de nombre Doris Day. No sé si la recuerdan. Ella se hizo muy famosa por una canción que decía, ¿qué será? Será. Lo que vas a hacer será. El tiempo te lo dirá. ¿Qué será? Será. Esa no es la esperanza del cristiano. No es una incertidumbre. No es saber qué pasa. Hoy, mañana, pues saber qué pasa. La esperanza del cristiano es celebrar lo que va a suceder, lo que tengo la firmeza y la convicción de que Dios conmigo vamos a lograrlo. Ese es el mensaje, pues, de Adviento. Tenemos frente a nosotros una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que permanece para siempre, que no está sujeta a los cambios del cuerpo humano, que no se corrompe. Eso es lo que está frente a nosotros a partir de hoy. Si tú y yo creemos en el Señor, si tú y yo celebramos la temporada del Adviento, viendo a Jesucristo a través de la esperanza que tenemos, vamos a vivir días mejores. Esperanza incorruptible, ¿por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Eso es el mensaje de Adviento y espero que en estas palabras podamos ser confortados. Dice, herencia incorruptible que habrá de manifestarse en el tiempo postrero, en lo que nos espera. ¿De qué nos está hablando, pues, Adviento en forma de esperanza? Hay una palabra que ya no está en las versiones nuevas de la Biblia. La palabra es Maranata. En la versión 60 de Reina Valera, que es la que usamos, nosotros aquí no viene la palabra, porque ya viene traducida. Pero en la Biblia anterior, y no digo Biblia anterior, en la traducción anterior, la de 1907, más de 100 años, decía la palabra Maranata. Mis papás, mis abuelos, mayormente, leyeron esta palabra
en sus Biblias. ¿Qué quiere decir Maranata? Es una palabra no hebrea, es siriaca, pero que se usaba en los tiempos de Cristo y quiere decir Cristo viene. ¿De qué nos habla, pues? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Adviento es, pues, el pasado en forma de promesa. Adviento es presente en el tiempo de los evangelios. Adviento es futuro, segunda venida de Cristo, que esperamos, tenemos la convicción de que habremos de participar de esta bendición que Dios nos da. Cristo viene. Si tú lees el último capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, ahí vas a encontrar el mensaje: Cristo viene. Eso es Adviento, mis hermanos. Y lo estamos celebrando hoy en forma de esperanza. Gracias por Isaías, que nos dio la promesa. Gracias por Juan Bautista, que lo anunció y lo presentó cuando Cristo inició su ministerio. Gracias al apóstol Pedro, porque tú y yo, y escúchalo bien, hoy, en este día, estamos dentro de Adviento. Así como los judíos tuvieron su primer Adviento, se cumplió porque nació Cristo, así tú y yo hoy estamos en Adviento porque esperamos a ese Cristo que vuelva por segunda vez. Mis hermanos, que esta temporada de reflexión, de expectación, de fortaleza, de convicciones, de vigilia, de arrepentimiento, que esta temporada sea algo especial para ti. ¿Quieres recibir el nacimiento de Cristo el 24 de una manera diferente? Escucha la voz de Dios. ¿Quieres que el año próximo o esperas que el año próximo sea un año mejor? Afírmate en la esperanza. El apóstol San Pablo, y con esto termino, escribió: Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y espero que en tu vida, en tu familia, con las personas con las que convives a diario, esta convicción te sostenga y que tú te conviertas en una luz de esperanza. Tus hijos necesitan oír tu voz, la voz de la esperanza. Tus nietos necesitan oír la voz de la esperanza. Las personas con las que comparten. No seas una vela no encendida o consumida. Conviértete en una vela encendida que proclame el amor y la esperanza que tenemos todos en Cristo Jesús. Que este mensaje caiga en buena tierra y nos permita celebrar esta temporada con esa convicción de que si Dios es con nosotros, ha sido con nosotros, también va a ser con nosotros. Mis hermanos, mañana va a ser un día mejor. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.